Muy buenas Listo, noches. muchachos. Aquí les voy a compartir entonces la presentación del compañero Leison sobre el Internet de las Cosas. Leison, cuando estés listo, arrancas y yo te voy colaborando entonces con la parte de las diapositivas. Listo, entonces dice así, Internet de las cosas. Por definición, el Internet de las cosas es la interconexión a través del Internet de los dispositivos informáticos integrados en objetos cotidianos, lo que le permite enviar y recibir datos. En otras palabras, lo conecta tus dos dispositivos a Internet o a otros aparatos para que pueda realizar nuevas funciones, como por ejemplo controlar elementos inteligentes de forma remota y recibir alertas y actualizaciones del estado. Se refiere a miles de millones de dispositivos físicos en todo el mundo y que ahora están conectados, recolectando y compartiendo datos. Pues básicamente acá está reflejado pues como lo que es qué son los dispositivos LOB. Cada uno pues trae unos ejemplos. Pues, ¿qué yo les puedo decir? En este, o sea, lo que es el Internet de las cosas, eso es este 17 de mayo, el 17 de mayo se conmemora el Día del Internet. Es una iniciativa propuesta del 2005 por una asociación de usuarios de Internet, quienes propusieron a la ONU, pues como declarar el Día del Internet con fin de difundir los nuevos avances tecnológicos que tenemos hasta el momento. O sea que es difundir los temas sociales que envuelven esta herramienta, lo que se está aprovechando. Eh, como su historia y su evolución hasta nuestros días. Lo que son lo último en aplicaciones y tendencias continuas revolucionando la forma de cómo vemos el mundo y cómo hablaremos también hablando sobre los nuevos conceptos que están saliendo. En sí, para todos, ¿qué es el Internet? Pues el Internet pensamos, o sea, cuando pensamos en el Internet, pensamos instantáneamente en la palabra conexión. Es como una característica, es la característica más adecuada como para relacionar las cosas. Eh, el origen de este término es en inglés, pues no soy como malito para decirlo, pero ese interconnect new words, en español, en palabras más, palabras menos castizas, sería como redes interconectadas, eh, en su significado pues como más fácil. Pues básicamente es una historia pues de cómo nace el internet. Eso fue en 1992. Por ahí en 1992, quien la recibió con de apellido, pues como de siglas JCR, Red Galáctica, que conectaría un grupo de computadoras para compartir datos sin importar la ubicación física. Dame un minuto que me están llamando de Atlas, perdón. Bueno, muchachos, mientras Leison retoma el tema con nosotros, yo les voy contando acerca un poco también de esta parte del Internet de las cosas en la logística de abastecimiento como tal. Sí, ya Leison nos hace o nos da una abrebocas acerca de lo que es el Internet. Obviamente, pues ya, o espero que ya todos lo conozcamos. Y esa interconexión, lo que ha permitido entonces, más allá de poder hacer lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, si lo enfocamos en el tema de abastecimiento,
es la importancia que tiene entonces ahora esa misma conectividad a través de diferentes dispositivos y cómo esos dispositivos vienen revolucionando las cadenas de abastecimiento, las cadenas de suministro. Sí, tenemos ya muchos ejemplos de posibilidades de trabajo desde o para las redes de transporte, por ejemplo, a través de dispositivos inteligentes que nos permiten a nosotros poder tener una ruta confiable para entrega de pedidos o para distribución de mercancías. También dispositivos que nos permiten a nosotros, desde el punto de vista de almacenamiento y manejo de inventarios, unas opciones diferentes, todos debidamente interconectados, como nos decía Leison, esa interconexión o esa conexión a través de una red puntual que permite entonces hacer unos pequeños desarrollos o unos grandes desarrollos dependiendo del tipo de negocio y que van mejorando y van haciendo más eficiente nuestra logística. Cuéntanos, Leison, ya puedes continuar. Sí, sino que me están conectando de seguridad para lo de la empresa. Tranquilo, no te preocupes. Puedes continuar ahí entonces con el grupo. Bueno, teniendo en cuenta el panorama de acceso a Internet, pues en el mundo, pues se me hace como relacionar como los más grandes líderes de la tecnología, como Elon Musk y Mark Zuckerberg. Pues todos podemos conectarnos a Internet con esas iniciativas pues, que ellos desarrollaron, como ahora es el Face. Son, son unos como que realmente pues fue una idea que nació de un garaje. Algo que ellos buscaban era cómo conectarse, pero en la universidad. Ellos están buscando un programa para conectarse entre ellos mismos, para hacerlo como más amigable y compartir sus ideas. Pues de ahí salió pues ahora este gran empresario que es ahora en el momento. Y podemos bajar un poco, profe, ya al cuarto. Eh, Ahí vemos, por ejemplo, o sea, cómo miraríamos pues el entorno de nosotros con toda la tecnología pues que está emergiendo en el momento. Por ejemplo, zapatillas inteligentes, sensores para el jardín o simplemente la interconectividad que tenemos de pronto en nuestros hogares o de pronto las personas que tienen de pronto un mayor poder adquisitivo, pues que han comprado sistemas inteligentes de aquellos que simplemente te informan en la nevera qué productos están bajos en existencia, qué rotación tienen, te prenden la luz que un sensor simplemente por donde vas pasando, eh, etcétera, etcétera. Pues son muchas cosas pues que a raíz del Internet eh, han, sur, han surgido un mundo de posibilidades. Eh, Eso pues en cuanto al confort. Y lo otro pues también en cuanto al campo, medios tecnológicos para mejorar la parte del campo. Vemos que, por ejemplo, en los, en los viveros, cómo por internet se puede controlar todo lo que es las temperaturas, las irrigaciones para esos mismos cultivos. Eh, pues yo creo que el internet de las cosas poco a poco va a abarcar el 100% del mundo, aunque todavía falta bastante por ello. Ok, Leison, continuamos, seguimos con las otras diapositivas. Sí, claro, profe. Listo. Eh, esto también, o sea, básicamente son cada uno, pues, para que lo vaya leyendo. Por ejemplo, botones inteligentes, algo que Amazon
Amazon ha sido como uno de los abanderados en esto y han creado bastantes nuevas tecnologías y aprovechables para el mercado. Sigamos, profe, pues básicamente es lo que yo le decía, reguladores de luz, cubos de basura inteligente, que, que cada uno pues compartimientos, residuos, a lo que corresponda, y no sé, pues va a un centro de información y pues todo eso es recogido por las personas, los operarios que ya pues para su beneficio. 8, profe, pues básicamente lo que son balizas informativas, billeteras electrónicas, o también, y también pues como saliendo de esos vehículos que son, que ahora cada día son mucho más inteligentes con la nueva tecnología que le van pues como colocando a estos dispositivos, a estos vehículos en el momento. Pues yo creo que básicamente eso es todo. Por ejemplo, ahora la que ha sido muy, pues como muy reconocida es la tal Alexa o Siri, que es un asistente virtual y que facilita mucho las tareas. Es como, o sea, los grandes de la tecnología como Apple, Google y Amazon han invertido grandes esfuerzos en desarrollar productos con inteligencia artificial. Eh, podemos interactuar los seres humanos con las máquinas. Es algo como anteriormente lo veíamos como tan loco, pues como tan desproporcional y tan lejano, como por ejemplo cuando salió por ejemplo, Terminator, pues en un futuro posiblemente, muy posiblemente, podemos estar interactuando así como a la par con las máquinas, porque por ejemplo, Alexa y Siri son nanotecnologías pues, que se van adaptando tanto y todos los días van adquiriendo información y se van retroalimentando y aprendiendo. Por ejemplo, para los que quieran descargar un aplicativo, yo había investigado un aplicativo que es muy bueno y que todos los días se alimenta la información que usted le vaya dando y trae varios módulos, se llama DataBox. Él te puede ofrecer información, ayudas, chat, eh, te puede servir como una secretaria, pues gestiona sus tareas y actividades personales como una secretaria real. Además, crea presentaciones, identifica brevemente preguntas. eh, Usted puede interactuar con ellos. Eh, Además, puede generar chistes, eh, crear citas y además te entretiene con sus adivinanzas de lógica y cálculos. Pues yo creo que básicamente eso es profe sobre todo lo que es la tecnología de las cosas y lo que vamos en el futuro pues con los nuevos dispositivos que van a la vanguardia cada día, profe. Listo, Leison, perfecto. Bueno, hay una pregunta que nos hace Juan Pablo. Yo también la replico ahí a través del chat que tenemos aquí disponible para esta sesión. Eh, Quisiera que nos compartieras el nombre de la aplicación que descargaste y que tenías, que creo que me habías mostrado y que tenías por ahí en tu celular. Si Eh, entras al chat de la reunión, puedes entonces compartirnos a todos esa información como para tenerla ahí disponible.
Acá se llama. Nos la mandas ahí por el chat apenas tengas el nombre y ya todos la recibimos. Leison, bien, bien la información. Digamos que de forma general nos traes o nos compartes algo que ya es muy conocido en nuestro entorno logístico y es la importancia de la interconectividad. No solamente de las cosas, no solamente de las cosas, sino también la posibilidad del manejo de información que nos da esa interconectividad. Tú dabas unos ejemplos muy importantes y que me gustaría de pronto ampliarlos un poco más. El tema, por ejemplo, de las neveras inteligentes y esa posibilidad entonces que tenemos ya de que esa nevera con una funcionalidad específica, con unas características específicas, nos diga a nosotros en determinado momento qué nos hace falta, ¿no es cierto? Y más allá de decirnos qué nos hace falta, le dice a mi proveedor, y ahí comenzamos a hablar de logística, le dice a mi proveedor qué me hace falta de lo que usualmente yo compro. Entonces, esa posibilidad ya me está cambiando el concepto logístico. Ya le dice a mi proveedor, ojo, usted tiene que tener la disponibilidad de entrega de productos y de forma casi que inmediata a un cliente que tiene una condición especial en uno de sus electrodomésticos, en este caso. Eso ya nos cambia el pensamiento logístico, nos cambia las opciones logísticas que tengamos nosotros, sobre todo en el tema de abastecimiento, muchachos. Entonces, ahí esos ejemplos son muy claros y nos dejan ver entonces hacia dónde vamos nosotros en la parte logística. El tema de los cultivos, por ejemplo, que también Leison nos decía, cómo irrigar un cultivo, cuándo irrigarlo, con qué medidas. Todo eso hace parte también de la logística de abastecimiento. Mi proveedor entonces está llegando a un punto donde elementos tan primordiales como el tema del riego, por ejemplo, me permite a mí entonces, o le permite al proveedor entonces, tener o considerar la disponibilidad de producto en determinado tiempo y poderle cumplir a sus clientes, ¿sí? Ahí ya hablamos de logística y ahí ya hablamos de la importancia de esa conectividad y de esa información. El botón que desarrolla Amazon para los pedidos del detergente, eso ya entrega una información también al proveedor, sabe cada cuánto tiene que hacer un reabastecimiento, sabe cada cuánto tiene que considerar un nuevo pedido de materia prima. Y ahí ya estamos hablando de logística de abastecimiento, esa planeación de la que hemos venido hablando durante todas las sesiones, la importancia de tener toda la información disponible para que la logística como tal o esa cadena de suministro que tengamos en nuestra empresa, en las empresas, o si hablamos de cadenas integradas, pues todas estén en función de esa información y además con una muy buena herramienta como es el Internet. No sé si de pronto alguno de ustedes, muchachos, tenga alguna observación adicional, algún dato puntual, alguna experiencia puntual con respecto al tema del Internet de las cosas en la logística de abastecimiento, en la logística. ¿Alguno de ustedes en sus empresas tiene algún aplicativo puntual que esté utilizando en este momento relacionado con el Internet de las cosas? Ninguno. Ah, bueno. ¿Se fueron todos? ¿Se durmieron todos? ¿Cómo estamos? Háganme señitas, ya sea por el chat o por el audio, como quieran. Listo, muchachos. Estamos bien entonces. Bueno, vamos a dar continuidad. Bueno, le agradecemos ahí a Leison por el aporte, por la información que nos entregó. Vamos a dar entonces, muchachos, continuidad a los temas de módulo, los cuales debemos avanzar. Antes de estos temas, muchachos, les recuerdo que el tema del segundo parcial ya estuve calificando algunos hasta el día de ayer. Creo que faltaban algunos pocos compañeros para desarrollarlo. Supongo que lo realizaron o lo pudieron realizar el día de hoy. Por aquí Zoom
nos está diciendo que ha eliminado el límite de tiempo de 40 minutos. Muy seguramente vamos entonces a poder darle continuidad mejor a los temas que tenemos para hoy, sin necesidad de hacer el pequeño receso. Vamos a ver qué tanto nos rinde, vamos a ver cómo nos va, muchachos. Listo, ahí cerramos ese paréntesis. Vuelvo y les repito, el tema de los segundos parciales, pues los que quedan pendientes por calificar o por recalificar o verificar en plataforma, los estaré revisando entre hoy y mañana para que todos tengan sus notas disponibles en plataforma Odin. Recordemos pues que tenemos ahí la situación con Moodle, pero esperamos que ya mañana esté todo solucionado. Vamos entonces a dar continuidad, muchachos, aquí a los temas donde habíamos quedado. Me confirman, porfa, si están viendo la pantalla con información del módulo. Sí, señor. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, habíamos quedado en este punto, en la toma de decisiones logísticas. Lo último que logramos trabajar en el módulo fue esta parte, el tema de recursos financieros, el tema de infraestructura y demás, análisis de factores técnicos, todos relacionados con el proceso de abastecimiento, ¿sí? Lo que requiere una empresa para su proceso de abastecimiento. Eso fue lo último que vimos. Ya vamos entonces a comenzar a hablar acerca de la toma de decisiones logísticas, relacionadas también directamente con la parte de abastecimiento, ¿no? Que es nuestro objetivo, nuestro tema de módulo. Vemos entonces aquí en la información guía que nos habla de la logística de abastecimiento con 4 actividades estratégicas para la toma de decisiones. 4 actividades que son el análisis de proveedores, que ya lo habíamos hablado también, desde el momento de la planeación de mi abastecimiento, ¿sí? Analizar bien esos proveedores que yo necesito para mi, vuelvo y lo digo, abastecimiento dentro de la empresa. Para todos los recursos, recuerden que son todos los recursos de abastecimiento de la empresa. La selección de los proveedores. Primero analizo, luego selecciono. Recuerden que debo tener un plan A, un plan B, un plan C, porque no puedo depender exclusivamente de un proveedor, ¿sí? Necesariamente hay que tener otras opciones para situaciones puntuales como las que estamos viviendo o las que vinimos viviendo hace varios días, que también ha sido objeto de discusión en nuestras sesiones. ¿Qué pasa entonces con los importadores dependientes netamente de sus proveedores chinos? ¿Cierto? ¿Qué ha venido pasando con ellos? ¿Qué decisiones han tenido que tomar entonces al momento de que ellos ven de que sus proveedores ya no les pueden despachar la mercancía de forma óptima, de forma correcta, a tiempo? Pues simplemente van a buscar otras opciones. Muy seguramente opciones que no van a cumplir con las necesidades puntuales que ellos tienen. Entonces, ahí es importante en esa selección y análisis de proveedores tener varias opciones para que mi abastecimiento, mi planeación de abastecimiento no se vea afectada. Actividades estratégicas también como las operaciones internas y como las operaciones externas. ¿Sí? En ese punto de operaciones internas, si vemos ahí el concepto más abajo que nos da el módulo, nos dice que son actividades que hacen parte del proceso de suministro, producción o distribución, que por su costo, el know-how, o sea, el saber hacer o la competitividad se realizan al interior de la empresa. Y las operaciones externas, que son las actividades que hacen parte del proceso de suministro, producción o distribución, que por su costo también, su know-how o su saber hacer y competitividad se decide tercerizar mediante otras empresas. Ya lo hemos hablado también con el tema de la tercerización. Ojo que en esa tercerización yo no puedo entregarle a una empresa un proceso core que yo tenga en mi objeto social, un proceso principal. No es lo ideal, o sea, lo puedo hacer, no es lo ideal, pero yo no puedo perder tanto el control de esas operaciones cuando mi empresa depende de ellos directamente. Entonces vamos a comenzar a desarrollar esas actividades, muchachos, con respecto a la toma de decisiones logísticas en la parte de abastecimiento. Nos hablan entonces de la selección de proveedores. ¿Listo? Esa selección de proveedores tiene un riesgo logístico.
¿sí? ¿Por qué se habla de un riesgo logístico? Porque definitivamente el proveedor o nuestros proveedores no siempre van a poder cumplirnos a tiempo, ¿sí? Los proveedores también tienen situaciones logísticas, desviaciones de las que hemos hablado, donde ellos pueden también generar algunos inconvenientes. Y vuelvo al tema de el mercado de importación con China. Pueden ser muy buenos proveedores, pero factores exógenos o externos, como la situación de sanidad, los lleva a que tengan un riesgo y no nos puedan cumplir, ¿no es cierto? Ahí entonces se afecta toda nuestra cadena de abastecimiento o se ha afectado la cadena de abastecimiento de muchos sectores económicos y pues estamos viendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Un tema de posibles desabastecimientos, un tema de encarecimiento de las mercancías, un tema de dificultades en en todas las cadenas logísticas como tal. En la parte de análisis y selección de proveedores, tenemos 3 puntos aquí a trabajar. El análisis como tal, vuelvo y lo digo, ya lo hemos hablado, ¿sí? Poder revisar cada uno de esos puntos críticos de los proveedores que podrían afectar mi cadena de suministro o mi cadena de abastecimiento, ¿sí? Revisar entonces sus políticas, sus buenas prácticas, la calidad de los productos que me entregan, los tiempos o esos lead time que ya hemos hablado también, el nivel de cumplimiento, qué referencias maneja, qué líneas maneja, qué opciones de entrega maneja, entrega directamente con flota propia, terceriza todo el transporte o la distribución, terceriza todo el almacenamiento, terceriza su producción o lo hace directamente. Todo ese análisis lo tengo que hacer yo desde el punto de vista de mi planeación de abastecimiento para saber con qué voy a contar, ¿sí? Si mi decisión es por un proveedor X, ¿con qué voy a contar con ese proveedor? Ahora, cuando pasamos ya a las elecciones, porque he identificado completamente o a través de ese análisis, de ese buen análisis que hice, perdón, pude seleccionar entonces esas opciones de las que hablábamos, no solamente una, recordemos, no solamente una, varias opciones que me permitan a mí tener la posibilidad de tener un buen abastecimiento, un abastecimiento permanente, un abastecimiento de calidad, un abastecimiento oportuno. Y no solamente en las materias primas, sino en todos los recursos que yo necesito para mi abastecimiento, para poder tener el desarrollo de mi objeto social como tal. Y ya posterior a eso, al análisis de la selección, por último, y no menos importante, muchachos, la contratación de los proveedores. Yo tengo que hacer una muy buena negociación con esos proveedores donde el objetivo sea que ambos ganemos. No solamente que yo gane a través de mi negociación, sino que el proveedor también se sienta o sienta que esa negociación fue eficiente y que fue productiva para ambos, que fue productiva para ambos, incluso hasta hacerlo pensar que él ganó más que yo, ¿sí? Eso también me ayuda a mí en una relación con un proveedor o con un posible proveedor, de que él pues me cumpla a tiempo, me cumpla de la mejor forma, me entregue productos de calidad. Esa contratación es muy importante, dejar pactadas todas esas condiciones como tal, si tenemos indicadores, si manejamos unos estándares como tal para las entregas, tiempos, las mallas horarias, todo lo que tengamos nosotros como condición para que un proveedor nos entregue un insumo o una materia prima. ¿Tenemos, muchachos, alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud con respecto a lo que llevamos hasta este momento, el tema de la selección de proveedores? Profe, buenas noches. Señor. Pues ahí con ese tema, pienso que también hay que mirar varias opciones, porque se puede tener una contratación, pero si en esa contratación el proveedor no tiene el producto que necesitamos urgente, toca buscar urgente por otros lados el que primero llegue. Entonces, por ejemplo, en el tema de Audifarma, Sí, en el tema de Audifarma,
podemos estar solicitando un medicamento que el proveedor envía desde Bogotá. Se demora mucho tiempo en llegar. Correcto. Mientras que por ejemplo, si se compra por depósito a Evediza, a Copidrogas, ellos lo van a tener a la mano y puede llegar el mismo día. Correcto, Jorge. Eso es muy buen ejemplo en la parte de la contratación. Eh, Cuando tenemos esas contrataciones o de pronto algún tema de exclusividad con algunos proveedores, hay que analizarlo muy bien, ¿sí? Porque puede pasar lo que tú dices. Se genera una contratación, un contrato de exclusividad y demás, y ese proveedor en algún momento no me puede cumplir, por X o Y motivo, por cualquiera de las condiciones que sean, por factores exógenos, por factores internos del proveedor, no me va a cumplir. Sí, yo tengo que tener otras opciones, como se los decía inicialmente, y esas opciones o esa posibilidad, entonces yo utilizar un proveedor diferente, que muy seguramente va a ser competencia de ese proveedor inicial, pues yo tengo que dejarlo claro, yo le tengo que decir a mi proveedor, en el momento en que usted no me cumpla, en el momento en que usted me quede mal y yo tenga una prioridad de entrega o una prioridad de materia prima, pues yo tengo que buscar otras opciones. Yo tengo un cliente que está dependiendo de mi gestión y pues no le puedo incumplir, ¿no es cierto? Entonces, ese es muy buen aporte, Jorge, en cuanto al tema de la contratación y cuando manejamos sobre todo esa parte de exclusividad. Porque ahí también entraría el tema de costo, Sí, claro. porque, porque por el laboratorio, pues colocando el ejemplo pues de medicamentos, el laboratorio nos entrega pues a un valor muy económico, mientras que nosotros cuando lo tenemos que comprar por depósito va a costar el triple, más o menos. Sí, correcto, pero entonces ahí hablamos de un costo de beneficio, ¿no es cierto? Un costo de beneficio que en determinado momento tenemos que analizar nosotros y tomar la decisión como gestores logísticos. Bueno, o le cumplo a mi cliente o muy seguramente puedo perder a ese cliente más adelante, ¿sí? Y ese costo de beneficio entonces me dice, listo, si le compro a mi proveedor directamente, tengo unas rentabilidades, tengo unos márgenes. Si le compro a depósito, como es el caso que nos expones, pues mis rentabilidades van a bajar, mis márgenes van a ser menores, pero pues la satisfacción del cliente no la voy a dejar a un lado, ¿sí? Entonces ahí ese costo de beneficio hay que analizarlo muy bien eh, y obviamente hay que tomar una muy buena decisión para yo decir, listo, le compro al otro proveedor o compro con esta otra opción para evitar de pronto esas falencias con el cliente directamente. Por aquí Juan Pablo nos dice que todas esas exclusividades deben de tener sus cláusulas de incumplimiento muy fuertes. Es correcto. Si yo le pido o si un proveedor me pide exclusividad, necesariamente yo tengo que tener unas cláusulas ahí de incumplimiento establecidas también en ese contrato o en ese momento de contratación, dejar eso muy claro, porque entonces el proveedor me puede comenzar a incumplir y puede dejar a un lado ese tema de exclusividad o no tenerlo muy presente y pues ahí ya no estaríamos hablando de una exclusividad como tal, ¿sí? Porque no hay un cumplimiento establecido por parte del proveedor. Okay. Continuemos aquí entonces, muchachos. Bueno, aquí el módulo nos dice, hay diferentes propósitos de gestionar el riesgo desde el análisis de los proveedores, ¿sí? Esa gestión de riesgo es todo lo que estamos hablando, ¿sí? Todas esas situaciones que nosotros podemos prever al momento de comenzar a hacer esas negociaciones, esos análisis e incluso esas contrataciones. Hablamos de reducir al máximo o reducir el consumo de recursos y servicios a través de esa buena gestión con los proveedores. El cumplimiento de la legislación, es decir, que el proveedor tenga claro con qué debe cumplir legalmente mi producto, mi materia prima y demás. Eso sobre todo en la parte del comercio internacional es muy marcado. Cuando yo tengo proveedores internacionales, es mi obligación como comprador yo decirle al proveedor, tengo estas condiciones. Mi país tiene esta legislación puntual y tiene estas condiciones para el ingreso de X materia prima, X producto terminado. Sí, pasa mucho con el tema de textiles, por ejemplo, donde esos textiles deben cumplir con unos etiquetados, con una información puntual dentro del producto como tal, incluso dentro de la materia prima, los rollos de tela deben cumplir con una legislación puntual.
Los productos usados también deben cumplir con una legislación, perdón. Y si yo como comprador no le informo eso a mi proveedor, él muy seguramente lo va a incumplir y se me van a generar a mí unos inconvenientes al momento de nacionalizar o tener la mercancía en libre disposición, y que muy seguramente pues también se los voy a trasladar al proveedor cuando me lleguen a mí esos costos adicionales. Yo le voy a decir al proveedor, pues respóndame porque usted no me mandó las cosas bien. Pero si hay previamente un desconocimiento por parte del comprador y no se lo informa al proveedor, pues difícilmente va a poder ganar un pleito o alegar un pleito ahí con respecto al tema de costos. En ese análisis también de los proveedores tenemos que buscar optimizar procesos. Cuando buscamos optimizar procesos, hablamos de esas integraciones de las cadenas que tocábamos en la sesión anterior. Recuerden que yo puedo optimizar mi proceso a través de la utilización de la cadena de abastecimiento de mi proveedor. Y ahí seguidamente voy a generar valor a mi empresa, voy a generar mejores procesos, procesos más eficientes, mejores lead times. Entonces, ahí vamos a ir generando una mayor eficiencia desde el punto de vista de el abastecimiento y del control y manejo de los proveedores. Aquí el módulo nos entrega unas recomendaciones para ese análisis de los proveedores. Vamos a ver cada una de ellas. Revisión de antecedentes comerciales, eso está muy claro. Siempre lo vamos a tener en cuenta al momento de yo analizar qué tan bueno puede ser un proveedor. Simplemente con sus referencias ya tengo un primer análisis o un primer panorama de qué puede pasarme con ese proveedor, ¿sí? Si yo pido referencias comerciales, hablo con otros compradores que manejan ese proveedor y no me dan buenas referencias, entonces ahí ya puedo determinar qué tan bueno puede ser ese proveedor. Su capacidad financiera es algo ya muy utilizado por todas las empresas, ¿sí? No solamente para los compradores, sino para los proveedores. Generalmente esto lo vemos cuando estamos analizando un cliente, qué capacidad financiera tiene, qué capacidad de endeudamiento. Analizamos al cliente para que no me vaya a quedar mal al momento del pago, ¿no es cierto? Pero pocas veces hacemos ese análisis hacia el proveedor, ¿sí? Ese análisis de capacidad financiera. ¿Qué tan fuerte es el proveedor? En algún momento entonces yo me voy a poder apalancar con ese proveedor, le voy a poder pedir créditos, ¿sí? Y yo me voy a poder apalancar con ese proveedor en alguna situación. Entonces eso también es importante conocerlo, saberlo analizar y tomar una decisión sobre eso también. ¿Qué tan fuerte es financieramente ese proveedor y que en determinado momento me pueda ayudar a mí también en mi cadena de abastecimiento? Consultar las referencias, como yo lo decía, tenemos ya muchas opciones, entre ellas el Internet, para buscar referencias de un posible proveedor, su capacidad instalada y la cobertura de servicios, ¿sí? Y recuerden que esa capacidad instalada está determinada sobre esa capacidad de producción que tenga. Yo no puedo considerar trabajar con un proveedor donde si yo tengo una necesidad de 10.000 unidades de X producto, de X materia prima, y la capacidad instalada del proveedor es solamente de 5.000, pues yo difícilmente lo voy a poder considerar dentro de mis primeras opciones. No quiere decir que lo descarte, pero difícilmente lo voy a considerar dentro de mis primeras opciones para el abastecimiento, porque pues de entrada su capacidad instalada no cumple con mis requerimientos o con mis necesidades. Realizar visitas a las instalaciones, esto es muy importante, ¿sí? De pronto en la parte de comercio exterior se hace un poco difícil, obviamente pues por el tema de distancias y demás, pero en nuestros proveedores locales es muy recomendable hacer visitas a las instalaciones, no solamente para el tema de relación comercial y demás, sino, como nos dice el módulo, para comprobar medidas de seguridad, distribución, espacios, qué técnicas maneja el proveedor, qué certificaciones tiene, si esas certificaciones realmente están siendo aplicadas o no. Diferentes situaciones que en una visita yo puedo determinar y también me pueden cambiar el panorama de una posible decisión. Poner a prueba la capacidad de los proveedores con pequeños pedidos o los pedidos de prueba que llamamos dentro del entorno logístico. Cuando iniciamos con un proveedor o cuando un proveedor quiere hacer parte de nuestro pool de proveedores, pues lo que primero hacemos o lo que primero concertamos con el proveedor es listo, vamos entonces a hacer un pedido de prueba, a ver qué tan rápido me entrega.
con qué calidad, en qué condiciones. Eso tiene, o eso puede ser un arma de doble filo, ¿sí? No sé si a alguno les haya pasado que comenzamos a hacer los pedidos de prueba con alguno de los proveedores y los pedidos de prueba son excelentes, cumplimiento al 100%, incluso me entregan antes de la hora indicada o el vehículo que hace la entrega está antes de la hora indicada, tienen disponibilidad de personal, tienen disponibilidad de producto, todo el que pidamos, pero solamente pasan los pedidos de prueba. Luego, cuando hablamos de ya una operación más fluida, más constante, se comienzan a presentar entonces los inconvenientes, las desviaciones con ese proveedor y comenzamos a presentar algunas dificultades. No sé si de pronto tenga alguno una experiencia de ese tipo en su empresa o que nos pueda compartir. Algo. Sí, Cuando yo estaba pues en la estación de servicio, ellos llamaban directamente pues a Terpel, que es como el distribuidor que les llevara pues el combustible. correcto. En ocasiones pues sí se hacía como difícil en la hora de entrega porque se demoraban, entonces en el momento de esa demora la estación pues se desabastecía. Entonces llegaban en esa parte de puntos creo que muertos, entonces pues se dificultaba pues en la hora pues ya de, no sé, de entregar, de tanquear, entonces pues sí es muy importante pues esa parte de tiempos. Ok, Kimberly, y una pregunta. Cuando estabas ahí, ¿tenías conocimiento si habían proveedores alternos? Porque ya estamos hablando ahí de un tema de exclusividad, ¿no es cierto? Sobre todo en esa Sí. parte del sector de combustible. Hay un tema de exclusividad, ¿sí? Y esa exclusividad en ese punto también podría ser algo perjudicial, y tú no lo estás diciendo, ¿sí? Si no tenía el Ujú. proveedor entonces la posibilidad del abastecimiento a tiempo o en las condiciones que la estación de servicio lo estaba solicitando, pues ya se generaba un inconveniente mayor y era la no atención a los clientes que van a esa estación de servicio Sí. a solicitar su servicio de tanqueo. Ese es un proveedor exclusivo, ¿no es cierto? Lo manejan de forma Sí, exclusiva. solo directamente a Terpel, pues ahí eran los problemas, porque pues si yo no lo suministraban, pues ¿quién más? Porque como Terpel es el quien lleva esa parte, entonces ahí era donde tenía pues que la administradora llamar, insistir, insistir, porque pues era el único como proveedor pues Exacto, y ahí de de entrada Terpel. podríamos, Ajá. digamos, suponer que también había una deficiencia al momento de hacer o programar el reabastecimiento del combustible, Sí. porque difícilmente una estación de servicio va a llegar a un punto donde no tenga combustible. Tiene que ser que de pronto haya un desabastecimiento a nivel de todos los proveedores y que no haya una buena programación o un buen abastecimiento por parte de mi proveedor. Pero pues si una estación de servicio llega al punto de no tener combustible para Ujú. despachar los clientes, pues estamos hablando muy seguramente de De otros pérdida. factores y de otros factores ahí ya desde el punto de vista logístico o administrativo que estaban afectando pues ese tema de abastecimiento. Eso es importante también tenerlo en cuenta al momento de no solamente de tener un proveedor o varios proveedores, eh, no necesariamente el tener muchos proveedores me va a asegurar a mí el tema de abastecimiento, porque si mi administración o si mi planeación de abastecimiento, de la cual hemos hablado bastante en nuestras sesiones, no es la óptima y no es la eficiente, y Ujú. desconozco también los procesos de mis proveedores, pues definitivamente mi abastecimiento no va a cubrir las necesidades de mis clientes. Gracias, Kimberly, por ese Mm, aporte. Bueno, profe. Continuamos aquí entonces con esas recomendaciones. Ya hablábamos de los pedidos de prueba, diseñar entonces una calificación para tener unas comparaciones, ¿no es cierto?, entre todos esos posibles proveedores. Apuntamos un poco acerca de los temas de los indicadores de gestión, ¿sí? Eh, Leison, de pronto ibas a comentar algo, qué pena que estoy viendo por aquí el chat. Con relación, No se escucha Le- nada.
Leison como que se nos quedó sin audio. Se le dañaron los 3 computadores al compañero. Leison, ahí ya estás activo. Leison, ahí ya estás activo. Sí, listo. Listo, Con relación, cuéntanos. por ejemplo, con relación a lo que decía Kimberly, lo que pasa es que en Terpel existen dos clases de estaciones, las que son propias y las que son afiliadas. En caso, por ejemplo, puntual, la de Olaya, y es una estación afiliada. Entonces, hasta que, por ejemplo, la persona que no consigne el dinero, no se le devuelve a su tiro. De pronto es por cuestiones, términos pues, ya de cartera, pero mientras usted vaya siempre a una estación propia de Terpel, siempre hay combustible. Caso puntual, acá solamente hay 4 estaciones que son propias de Terpel, que son la de la 29, que es la del Carmen, Mercasa, que es la que surte a Polka, Policía de Carretera, lo que es la de acá de, la que es la de Los Quebradas, que queda ahí saliendo ahí en el punto de Agua Azul, son las que son realmente pues propias de Terpel. Entonces, muchas veces uno de pronto, cuando pues no está en la parte administrativa, pues no entiende por qué una estación está sin combustible muchas veces. Ok, entonces ahí ya con lo que nos complementa Leison, pues nos deja ver un poco más de que efectivamente pueden haber algunos problemas administrativos o de otro tipo, de otras condiciones, que llevan entonces a que ese abastecimiento no sea el óptimo, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de que esos otros procesos adicionales a los procesos principales de mi empresa, donde yo determino unos abastecimientos, también son muy importantes. Uno de esos procesos puede ser el administrativo o el tema de cartera. Si esos procesos no están alineados con lo que yo necesito para que mi abastecimiento sea óptimo, pues se pueden presentar entonces ese tipo de inconvenientes, como nos lo dice el Leison. En algún momento la estación de servicio que no es propia tiene cartera, no ha pagado, tiene algunos inconvenientes directamente con su proveedor y pues no va a poder tener ese abastecimiento. Muchas gracias, Leison, por el aporte. Continuamos entonces aquí, muchachos. Sigamos con este tema de recomendaciones. El último, pues, que veíamos, el tema de la parte de indicadores que yo puedo establecer para generar una diferenciación, una comparación entre esos proveedores que ya tengo o los que están apuntando a ser proveedores míos a través de esas pruebas que estoy haciendo y poder tomar una determinación final de quienes están presentando esas pruebas, digámoslo así, puedan entonces ser mis proveedores definitivos en mi proceso de abastecimiento. Vamos entonces aquí a continuar con el tema de las recomendaciones para gestionar el riesgo desde ese análisis de proveedor. Entonces aquí nos resumen. Seleccionar mínimo 3 posibles proveedores por cada producto o por cada materia prima o por cada línea de productos o por cada referencia que yo voy a manejar dentro de mi proceso de abastecimiento. Nos dice que usar el ítem de especialista o el know-how, el conocimiento, el saber hacer, tenerlo muy en cuenta también, porque podemos tener proveedores que manejan muy buena materia prima, pero no saben cómo hacer su proceso de distribución. Eso es bien importante también tenerlo en cuenta. Y después de analizar entonces todas esas opciones, lo recomendable es que cada uno de esos proveedores sepan qué determinaciones estamos tomando y bajo qué criterios se tomó la decisión, para que entonces en determinado momento, si yo tengo que buscar otra vez nuevas opciones y puedo o quiero contar con uno de esos proveedores que en determinado momento hizo algunas pruebas o estableció algún contacto conmigo para proveer de productos o de materia prima mi sistema, pues él ya sepa en qué falló en ese momento, qué tuvo que haber analizado para mejorar
y que al momento de yo buscarlo nuevamente o tenerlo nuevamente como una de mis opciones o posibles opciones, pues él ya sepa cómo trabajar conmigo y tenga muchas más herramientas para poder ser uno de mis proveedores. Aquí hay, por ejemplo, unas condiciones o unos puntos importantes a trabajar dentro de esas calificaciones o esas características que yo tengo que analizar en mis proveedores. Y dan unos porcentajes incluso, como una calificación. Yo puedo establecer dentro de mi proceso logístico una variación en esa calificación. No tiene que ser esto una camisa de fuerza para ayudarle a una calificación a mi proceso con el proveedor. Aquí nos hablan calidad de suministro de un 50%. Obviamente es muy importante esa calidad en el proceso de suministro, ¿sí? Hay que darle una muy buena calificación para yo poder determinar si ese proveedor es confiable para mi proceso o no. Confiabilidad del suministro, adaptación del proveedor, la flexibilidad de la información y la competitividad. Son 5 factores que nos presenta el módulo. Yo puedo tener más factores, como les digo, esto no es una camisa de fuerza, o puedo tener menos, pero pues la recomendación es esta, y el porcentaje de calificación yo también lo puedo variar, ¿sí? Dependiendo del enfoque de mi negocio, dependiendo de el tipo de negocio. Yo podría darle entonces más porcentaje, por ejemplo, a la adaptación del proveedor, ¿sí? Si yo constantemente estoy cambiando mi forma de abastecimiento por un tema de demandas, por un tema de tendencias, porque mi negocio así lo necesita, pues yo le voy a dar mucha más calificación a la adaptación del proveedor. Un proveedor que se adapte fácilmente a los cambios que yo estoy presentando para cada tendencia, para cada temporada, pues va a ser mucho más benéfico para mí y de pronto cambiarlo un poco con la confiabilidad. La calidad sigue siendo muy importante, pero pues entonces puedo ir jugando con esos porcentajes dependiendo del tipo de negocio. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? Listo, muchachos. Bueno, veo que ya todos por aquí a través del chat me responden que vamos bien, que todo está quedando muy claro. Bueno, esperemos que así sea, muchachos. Sigamos aquí entonces con la parte de seguimiento y control de proveedores. Ya hablamos de ese análisis, además del análisis de esas calificaciones y de esas decisiones que yo puedo tomar a través de ese análisis de los proveedores. Ya cuando tengo un proveedor definido, cuando ya he comenzado a trabajar con él, cuando ya hace parte de mi cadena de suministros o de mi cadena de abastecimientos, entonces lo que yo tengo que hacer es comenzar a hacer un seguimiento y a controlarlo, ¿no es cierto? Tener en cuenta que ese proveedor que me está colaborando a mí y que hace parte integral de mi cadena de suministros, pues tiene que estar debidamente controlado. Tengo que hacerle un seguimiento, tengo que hacerle un acompañamiento si es necesario y tengo que llevarlo a que siga siendo esa herramienta que yo puedo tener a disposición en cualquier momento para que mi proceso de abastecimiento nunca se vea afectado o difícilmente se vea afectado. Se sugiere entonces, nos dice el módulo, que sugiere crear lazos, ¿sí? Crear lazos vinculantes con ese proveedor, ¿sí? Llevarlo a que conozca un poco más de mi negocio, por ejemplo, a que sepa cuáles son mis procesos, qué tipo de procesos manejo yo dentro de mi cadena de abastecimiento para que ese proveedor se sienta más parte de mi empresa, más parte de mi negocio y en determinado momento cuando yo necesite mayor colaboración de él, pues esté ahí al lado mío para que me pueda brindar ese apoyo o cumplir con esas necesidades que yo tengo, ¿no es cierto? Tenemos aquí este gráfico donde entonces nos dan unos factores importantes a tener en cuenta para el seguimiento y la evaluación de los proveedores. Uno, establecer sistemas de desarrollo de los proveedores como tal,
¿sí? Cuando yo comienzo a establecer esos sistemas de desarrollo, quiere decir entonces que yo ya tengo determinado cuando inicio con un proveedor hasta dónde lo voy a llevar, ¿sí? ¿Cómo voy a desarrollar yo a ese proveedor para que mi cadena de abastecimiento se vea completamente beneficiada, sea muy eficiente y mis clientes además sientan el apoyo no solamente mío, sino también de mis proveedores en determinado momento? Hemos hablado cuando trabajamos las cadenas integradas, donde decimos, tenemos la posibilidad incluso de que mi proveedor le entregue directamente a mi cliente, ¿no es cierto? Entonces ahí yo ya estoy generando desarrollo con mis proveedores. Tengo que llevarlos también entonces a aumentar la calidad de los productos y servicios contratados, ¿sí? Puede que haya un muy buen estándar de calidad de esos proveedores, pero en determinado momento ese estándar de calidad puede cambiar, o yo determino que debe ser mejorado, o el proveedor incluso determina que va a ser mejorado uno de esos procesos de calidad en su producto o en su materia prima o en la materia prima que me entrega, y obviamente me adhiere a mí como cliente a ese desarrollo o a ese aumento o incremento de calidad de los productos o de los servicios, ¿sí? Es importante tener muy en cuenta eso a través de el manejo de los proveedores y mantener un buen flujo de información, un flujo constante, ¿sí? Que me lleve a disminuir y a corregir situaciones inusuales de desabastecimiento. Recuerden que, y aquí vuelven y nos tocan el tema de información. Muy importante que yo esté en contacto directo siempre con mi proveedor, informándole qué pasa, qué está sucediendo con las entregas, qué está sucediendo con el producto, si estoy recibiendo producto conforme, si estoy recibiendo producto no conforme, qué necesito yo mejorar, ¿sí? Y también informarle qué está haciendo bien, qué está haciendo de forma correcta, los estándares de calidad, todo eso a través de ese seguimiento, de esos indicadores de gestión que ya hemos venido hablando. Aquí hay una premisa muy importante que nos entrega el módulo, y es lo que no se puede o no se puede mejorar, lo que no se puede medir, ¿sí? Es una premisa relacionada directamente con los indicadores de gestión o los KPIs. En algunas empresas lo conocen como KPIs, en otras como indicadores de gestión, en otras como métricas de evaluación, diferentes conceptos, pero con un mismo objetivo, ¿sí? Hay algunos desarrollos, algunos ejemplos que tenemos aquí de KPIs que podemos entonces implementar en determinado momento en nuestras empresas. KPIs relacionados con la parte de entrega a tiempo y puntualidad. De pronto hemos hablado en algún momento con la participación de Lina y de Joana, el tema de los KPIs o los indicadores que maneja el grupo de éxito, ¿sí? Indicadores bien fuertes, bien establecidos, y que llevan entonces a los proveedores a unos cumplimientos o a unos estándares de cumplimiento muy elevados. Sí, ese es un muy buen ejemplo para que dentro de nuestras empresas y nuestros procesos logísticos establezcamos unos muy buenos indicadores. Ojo, indicadores cumplibles, indicadores digamos que dentro del estándar de cumplimiento. No vamos a montar un indicador que nunca se pueda cumplir, o un indicador que se pueda cumplir muy fácilmente y que de pronto me desvirtúe las métricas que yo, o los datos, o la información que yo voy a obtener de ese KPI o de ese indicador. Entonces aquí nos hablan de entrega a tiempo y puntualidad. El cálculo es el número de entregas a tiempo sobre el número total de entregas. Un indicador sencillo, muy sencillo, pero muy utilizado en todo el tema de la cadena de abastecimiento. Número de entregas a tiempo sobre el número total de entregas. Eso me entrega un porcentaje de cumplimiento. Y sobre ese porcentaje de cumplimiento, yo ya puedo comenzar a tomar decisiones, a solicitarle al proveedor mejoras, a solicitarle al proveedor acciones correctivas, acciones preventivas, ¿sí? Desarrollos que él me puede entregar dentro de ese servicio, dentro de ese proceso que está trabajando conmigo. Indicadores de cantidad, número total de entregas correctas y completas, dividido el número total de entregas
recibidas u órdenes de compra generadas, ¿sí? Muy parecido estos dos al KPI o al indicador que nos han hablado muchas veces desde el grupo de éxito, el OTIF. Si no estoy mal, Joana, nos corriges, ya que Lina no nos acompaña hoy. Creo que ese es el indicador. Bueno, por aquí por el chat me confirman que sí, que ese es el indicador. Entonces, sobre ese indicador, por ejemplo, un grupo de éxito trabaja el tema de entregas a tiempo y el tema de entregas completas, ¿sí? Ahí logran medir a sus proveedores y decirles, bueno, ustedes están cumpliendo de esta forma o no están cumpliendo de esta forma, y sobre eso se genera entonces unas condiciones o unas acciones preventivas o unas acciones correctivas. Ok, aquí me aclaran por el chat entonces el tema de los usuarios. Ya me queda claro entonces que Joana tiene el usuario de Kimberly y Kimberly aparece como Jenny. Lo importante es que estén, compañeras, lo importante es que estén y que estén recibiendo la información de esta sesión. No se preocupen por eso. Otro de los indicadores entonces que se puede implementar es un indicador de costos o de gastos. Costo por unidad, gastos adicionales más el costo de la compra dividido el número de utilidades, el número de unidades, perdón, recibidas, ¿sí? ¿Eso qué resultado nos entrega? Pues el incremento o disminución de costo operacional o de gastos adicionales que yo haya tenido al momento de contratar con ese proveedor, ¿sí? Y que si yo estoy o mi proveedor me está generando mayores costos, pues ya tengo que tomar unas determinaciones más fuertes aún con respecto al tema de la utilización de ese proveedor. Yo no puedo trabajar con proveedores costosos a no ser de que sea estrictamente necesario y mi operación me obligue a eso. Un poco de lo que hablábamos ahora con Jorge con respecto a esas otras opciones de proveedor, donde yo tengo que asumir esos costos o esos gastos adicionales para darle un cumplimiento a mi cliente. ¿Claros hasta ahí en el tema de los indicadores, muchachos? Para dar aquí continuidad a nuestro tema. Ok, por acá Juan Pablo me dice que estamos bien, Lorena también, Juan David todo claro. Leison también nos da su ok. Bueno, listo, vamos bien entonces, muchachos. Vamos a hablar un poco aquí ahora de la parte de definición de operaciones internas y externas. Para dar un pequeño adelanto de lo que sería nuestra próxima sesión y dar un poco ya de pausa aquí a lo que teníamos establecido para esta sesión. Vamos entonces a darle una pequeña introducción a esta parte de toma de decisiones o definición de operaciones, perdón, internas y externas, ambas relacionadas directamente con lo que es nuestro proceso de abastecimiento. Y al final de este tema hay unos casos de estudio que la idea es que los revisemos en nuestra próxima sesión y analicemos un poco esos casos de estudio para que desarrollemos pues algún debate sobre esos mismos casos y podamos tener un poco más claro cuando se toma una decisión de carácter logístico, de carácter relacionado directamente con la parte de abastecimiento, qué puede pasar con mi empresa. Puede ser completamente exitosa, también puede ser una decisión que me lleve de pronto a tener menos éxito del que esperaba, pero que en determinado momento son decisiones que se tienen que tomar y decisiones sobre esas operaciones, tanto internas como externas. Entonces vamos a ver aquí un pequeño adelanto, solamente vamos a tocar esta parte
de la definición como tal de las operaciones, los factores que determinan esa eficiencia logística, y ahí finalizaríamos nuestra sesión del día de hoy. Entonces el módulo nos entrega o nos dice que las operaciones internas y externas son todas aquellas que una empresa, una compañía, analiza y evalúa con sus proveedores, ¿sí? Donde además de analizar, pues identifica, recuerden la importancia de la ventaja competitiva. ¿Qué ventajas competitivas me puede entregar a mí un proveedor a través de sus operaciones para que mi objeto social, mi negocio, se diferencie versus la competencia o versus esas empresas que de pronto tienen productos que puedan sustituir el que yo estoy comercializando? Entonces aquí nos dicen que identificar ventajas competitivas en áreas específicas, ¿sí? En algunos casos no son parte del valor organizacional, es decir, no son parte de mi objetivo o de mi estrategia, pero en determinado momento yo las puedo tener muy en cuenta para darle valor a mi proceso, ¿sí? Aquí nos hablan de un tema de tercerización, por ejemplo, esas operaciones que yo exteriorizo, que yo llevo a otros proveedores que son especializados en el tema y que me pueden dar a mí ventajas, ¿sí? Yo puedo hacer de pronto una operación mucho más económica o a menores costos cuando la tercerizo, y cuando la tercerizo sobre todo con un proveedor especializado, ¿no es cierto? Ahí yo, donde yo no soy eficiente, donde yo no soy muy productivo, donde yo de pronto no manejo unos buenos tiempos, unos buenos lead times de entrega, de procesos como tal, yo puedo buscar entonces cómo tercerizarlos, cómo mejorarlos, cómo aprovechar esa experiencia o esa especialización que tenga un proveedor y generar entonces valor en mi cadena de abastecimiento. Hay unos factores puntuales que determinan entonces la eficiencia logística, ¿sí? Y ya cuando comenzamos a hablar de eficiencia logística, estamos hablando de todos los procesos que yo pueda establecer dentro de una operación y dentro de la organización como tal. Todos los procesos me pueden a mí determinar una eficiencia logística, tanto los procesos principales de la empresa como los procesos de apoyo, ¿sí? No dejemos de lado esos procesos de apoyo en la empresa. Ya hemos hablado de ellos, los procesos de sistemas, el área contable, el área administrativa. Esos procesos de apoyo también me pueden determinar a mí en algún momento o en alguna parte de mi proceso una eficiencia logística. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos de esos procesos, muchachos. El saber hacer es otro de los puntos determinantes de la eficiencia logística, el know-how, el saber cómo manejo yo un proceso, ese conocimiento, esa línea de aprendizaje que muchas veces las empresas no tienen en cuenta con su personal o dentro de sus procesos, y fácilmente nos dicen que cualquier persona es reemplazable o cualquier persona no es indispensable dentro de un proceso. eh, pues si bien es cierto, es un concepto que se maneja a diario, ese concepto está ligado al conocimiento que tiene esa persona que, entre comillas, no sería indispensable, pero que en definitiva el conocimiento que tiene, el aprendizaje que tiene dentro de un proceso logístico o dentro de un proceso operativo es muy importante para cualquier empresa. Eso tampoco se puede descartar, muchachos, ni se puede desligar de todo lo que es el tema de eficiencias, de calidades, de procesos logísticos. Entonces, en esa toma de decisiones, yo debo tener en cuenta que esas operaciones internas y externas están basadas en mi eficiencia logística. Si yo decido tener operaciones externas, no puedo afectar mi eficiencia logística. No puedo afectar mis procesos logísticos por de pronto bajar un poco los costos de mi operación. Si yo voy a buscar bajar costos con operaciones externas, tengo que hacerlo en ambas vías. Bajar costos, pero también aumentar mi eficiencia logística, mejorar mis tiempos, mejorar mi calidad, aprovechar un conocimiento o un know-how que tengan esos proveedores que son especializados. Y entonces, cada una de esas actividades, yo determinarlas muy bien,
saber qué operaciones internas y qué operaciones externas tengo yo que controlar directamente, cuáles puedo tercerizar, cuáles puedo entregar y cuáles voy a hacer más eficientes, trabajándolas directamente con mi conocimiento y trabajándolas a través de la experiencia de un proveedor o la especialización de un proveedor. Muchachos, ahí terminaríamos entonces como esta parte inicial de lo que son operaciones internas y externas. La idea es que, como les digo, en la próxima sesión podamos ahondar un poco más en este tema. Tenemos ahí la posibilidad de unos casos que nos va a entregar el módulo como para desarrollarlos y hablar un poco de ellos. Y adicional a eso, pues en la próxima sesión, que muy seguramente va a ser también de forma virtual. Esperemos que la situación de salubridad pues vaya mejorando. Eso es lo que esperamos todos, pero pues hasta el momento no vemos un buen panorama. Entonces, esperamos que sea de esa forma. Toda la información para el tema de la sesión virtual y demás la vamos a encontrar en plataforma, con la herramienta de correo electrónico como trabajamos esta también, a través del WhatsApp si es necesario. Ya ustedes varios me han escrito, varios han estado pendientes de todo este tema. Entonces, la idea es trabajarlo de esa forma, muchachos, en la próxima sesión, y posterior a esa sesión, pues quedaría habilitado, o incluso podríamos hablar de unos días antes, habilitar el tercer parcial de forma virtual también, el tercer parcial y final, para entonces así darle como un buen término a todo lo que es este módulo de logística de abastecimiento. No sé si alguno de ustedes tenga alguna observación adicional, algún comentario adicional, muchachos. ¿Qué tal les pareció la sesión? Sé que de pronto es un poco rápido el tema, se hace un poco menos, digamos que interactivo como lo venimos haciendo o como estamos acostumbrados a hacerlo en una clase o en una sesión de tutorías. Pero pues tenemos que adaptarnos también a esto. No sabemos hasta cuándo va a estar esta situación, entonces tenemos que aprovechar estas herramientas que nos está entregando la universidad para que ustedes pues sigan en este proceso de formación tan interesante. No sé si de pronto tengan algún comentario adicional, muchachos. Bueno, por aquí Juan David me pregunta acerca del parcial final, hasta qué página sería. Como siempre, Juan, tenemos entonces la opción desde hasta donde evaluamos el segundo parcial, es decir, nuestro parcial final iría desde toma de decisiones logísticas, que es lo que arrancamos a ver hoy, hasta el final del módulo, ¿sí? Porque ya el resto ya lo hemos evaluado. Espero pues que les quede claro a todos también. No sé si de pronto tengan alguna inquietud adicional. Profe, entonces la próxima sesión sería el 2 de abril. El 2 de abril, correcto. Jueves 2 de abril. Nosotros por calendario académico tenemos hasta ese mismo fin de semana para entregar notas. Entonces, por eso les estaba diciendo que incluso de pronto unos días antes podríamos estar habilitando el tema del parcial para que ustedes lo puedan desarrollar y pues tener la posibilidad también de subir las notas a tiempo, ¿sí? Déjenme ver aquí si de pronto ya tenemos acceso a la plataforma. Si de pronto a esta hora ya está, como que sí. No sé si están viendo por acá la pantalla, ¿no la están viendo? No, señor. Ok, ya les comparto aquí para que, bueno, seguía compartiendo la del módulo. Ya les comparto por aquí. Ya, si ven aquí entonces, la plataforma al parecer ya está en funcionamiento. Vamos a ver si nos deja acceder por acá. Listo, al parecer sí ya está en funcionamiento. Está mucho más rápida que ayer. Ayer estaba en un tema
complicadísimo el ingreso, el cargue de cualquier página que ya está mucho más rápida. Posiblemente el cambio de servidor fue un éxito. Entonces, si ustedes ven, pues aquí, esta es la sesión que estamos aquí ya a punto de culminar. La clase 7 de hoy 19 de marzo, con todas las consideraciones y demás, el desarrollo que ya tuvimos. Y aquí les dejaba en el último punto el espacio correspondiente a la sesión final o a la sesión del día 2 de abril. Ahí van a encontrar pues de igual forma todas las consideraciones. Aquí en este momento pues no está habilitado nada, esperando que quede lista esta sesión de hoy. Y van a encontrar adicional a eso, por aquí ya pueden ver, hay un pequeño taller que va a quedar habilitado, aprovechando que tenemos un buen tiempo, y para complementar un poco más la nota de seguimiento final. Ay, tan querido como le rinde. Parcial, taller, de todo me puso a hablar. Muy querido, profe, la verdad. Como siempre. Como Joa, siempre, carajo. Sí. Nada, ahí tenemos la posibilidad de desarrollar ese taller. Es muy corto, no se preocupen por eso. Y pues adicional, lo de la parte del parcial que sería para nuestra última semana. ¿Listo? Bueno, por acá me dice John que les aviso cuando monte un parcial. Correcto, ustedes saben, yo les aviso, les envío correíto o les informo vía WhatsApp o a través de uno o dos de los compañeros les informo y que repliquen la información. Pero yo les aviso y estén pendientes obviamente de la plataforma, que como ven aquí pues ya está un poco mejor el tema del ingreso y demás. Estén pendientes de la plataforma para que actividades y demás coordinaciones, instrucciones, programaciones de reuniones que estemos trabajando, no solamente en mi módulo, sino en los demás módulos, pues ustedes tengan la posibilidad de desarrollarla ahí. Listo, muchachos. Sí, señor. Listos. Ok, muchachos, entonces pues aquí damos por finalizada la sesión vía teleconferencia o vía videoconferencia. Yo les agradezco a todos la asistencia, la puntual asistencia. Como siempre, pues un grupo muy puntual y muy dedicado a este tema. Entonces, muchachos, nada, estén pendientes de la plataforma para nuevas instrucciones. De todas maneras, yo me estoy comunicando con ustedes también vía correo electrónico. Y esperamos entonces vernos ya dentro de 15 días. O vernos o escucharnos dentro de 15 días. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias. muchachos, que estén muy bien. Gracias. Profe, que esté muy bien. Feliz Hasta noche. luego. Hasta luego. Igualmente, que descansen. Hasta luego.